Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Esta es la continuación de un video que publiqué recientemente donde estábamos encontrando las correspondencias entre el Kybalión y la ciencia moderna, la ciencia actual. Así que es un video bastante interesante y vi que suscitó más interés por algunas personas que me dijeron, pero Marta, ¿por qué te quedaste hasta allí y no seguiste desarrollando las otras correspondencias? Porque son 7 principios. De manera que cuando vi el interés dije, bueno, vamos a hacerlo porque a mí también me interesa mucho y me parece bastante interesante. De manera que vamos con la información. En el video anterior de este tema alcanzamos a ver 2 principios y como son 7 veremos hoy los otros 5. Dejaré el video que hice antes que este para que lo puedan buscar al final de este. Así que pueden clicar en la pantalla, lo dejo como final de pantalla de este video. El siguiente principio es el llamado principio de correspondencia que dice así, abro comillas. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y este principio sugiere que los patrones y leyes que rigen un nivel de la realidad se refleja en otro nivel. Se basa en la idea de que hay una estructura común entre lo macrocósmico, o sea, el universo y sus habitantes, el cosmos, y lo microcósmico, el ser humano, átomos, células, y ahí vamos hacia lo micro. Por ejemplo, el ser humano es un reflejo del cosmos. Lo que ocurre en el ámbito de la percepción se refleja en lo material, es decir, que los patrones que emergen en el nivel abstracto o conceptual tienen su correspondencia en la realidad física. Digamos que eso del nivel abstracto, conceptual, otros lo llamarían niveles espirituales. Pero ustedes saben que no me gusta mucho usar ese término porque se presta o digamos que no define algo concreto. Y lo llama abstracto o conceptual para ser más imparcial. ¿Qué paralelos encontramos entonces con la ciencia moderna a partir de este principio? Por ejemplo, en las matemáticas y física, los fractales, como los descritos por Benoit Mandelbrot. Estos muestran que las mismas estructuras se repiten en diferentes escalas, en lo macro y en el microcosmos. En la física cuántica y la relatividad, la estructura del universo, desde las galaxias hasta los átomos, siguen patrones similares en diferentes escalas. Hoy día esto nosotros lo podemos saber. Basta con entrar a Google y empezar a ver imágenes y nos damos cuenta. No es tan empírico, pero los patrones físicos de las cosas que nos rodean en la naturaleza sí se podían observar, pero bueno, no me quiero adelantar y continuemos. Por ejemplo, en la biología, la similitud entre organismos que están en diferentes niveles se basa en la replicación de estructuras en diferentes escalas de desarrollo. Por ejemplo, un árbol que tiene sus ramas, está todo ramificado, tiene su estructura y las ramas, y si ustedes van a ver, cada rama tiene otras ramitas que se parecen al mismo árbol. Y si luego vamos a las hojas, lo vamos a ver todavía más micro, porque podemos ver las venaduras de las hojitas. Entonces ya vemos cómo se va del macro al micro, porque si después vamos a ir a ver también las células vegetales, se parecen. Entonces hay un patrón, hay como un diseño en estas cosas, no está hecho así al caso. Otro ejemplo serían los átomos en una molécula que se organizan alrededor de un centro de gravedad, como los planetas, asimismo, en torno al Sol. Es un modelo que me gusta muchísimo porque cuando yo veo el gráfico digo, es igual como a un sistema con su Sol central, su estrella, y los planetas que están orbitando. Las fuerzas de enlace químico, covalente iónica, mantienen unidas las moléculas, igual que la fuerza de gravedad mantiene los planetas en órbita. El principio físico
O sea, digamos que las fuerzas que intervienen no son las mismas, pero es el mismo principio, entonces es bellísimo porque es el mismo modelo prácticamente. La naturaleza parece repetir patrones en diferentes escalas, desde las partículas cuánticas hasta las galaxias. Entonces, sí es cierto lo del principio de cómo es arriba, es abajo. ¿Y por qué quise incluir la escala cuántica? Porque las ondas de probabilidad en la mecánica cuántica pueden recordar patrones en escalas mayores, como por ejemplo la distribución de materia en el cosmos. El principio de incertidumbre cuántica y el comportamiento ondulatorio de partículas pueden relacionarse con estructuras más grandes, aunque hay que aclarar que todavía es un misterio cómo se conecta la mecánica cuántica con la gravedad y la cosmología. Todavía sabemos poco al respecto. Entonces podemos decir que este principio encuentra un paralelismo en las teorías de fractales, la física y la biología, pero se suele dar una interpretación mística y abstracta de todo esto. Ahora vamos con el segundo principio, que es el de la polaridad, y dice así: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Encontramos la correspondencia en la ciencia moderna con el electromagnetismo. La electricidad y el magnetismo funcionan en base a polos opuestos, positivo, negativo, norte, sur. Y miren, eso se repite en el mismo, en nuestro propio planeta. Eso ya sería a un nivel macro. Vean qué interesante. También en la materia y antimateria vemos esto. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. En la termodinámica, la relación entre el calor y el frío puede explicarse como variaciones en la cantidad de energía térmica. Así que este principio es científicamente válido en varios campos de la física. Aquí me detengo un momento porque recientemente he dicho en un video que no debemos creer como en esa polarización de los comportamientos humanos. Me viene en mente esto porque pues precisamente aquí nos está diciendo que hay un principio, y ya que estamos hablando de la ciencia y no lo estamos mirando como algo místico, como si lo toman las corrientes místicas espirituales, y esto la religión lo ha usado muchísimo, ese concepto de la polaridad, lo bueno y lo malo, el bueno, digamos, el bien y el mal, Dios y la luz. Y esa idea del bien y el mal son construcciones reduccionistas que han sido debatidas por filósofos, psicólogos y científicos durante siglos. Yo estoy abriendo ese debate entre nosotros, pero es muy antiguo. Y yo estoy de acuerdo en que pensar en términos de blanco y negro, bien, mal, absolutos, es una simplificación excesiva de la complejidad del comportamiento humano. Porque, pero miren, muchas tradiciones religiosas como el cristianismo, el islam, el zoroastrismo, pero yo diría todas las religiones, presentan la realidad como una lucha entre el bien absoluto, que es Dios y la luz, y el mal absoluto, que está representado por Satanás en estas religiones, y la oscuridad. Y recordemos que Satanás no es un individuo. Satanás es un rol, es un adjetivo, es oposición, es un opositor, una persona que se opone, una persona que obstaculiza, una persona que crea polémica. Eso es un Satanás, no es una persona o una entidad, como la han querido personalizar, por ejemplo, en la religión cristiana. Este enfoque ha servido para controlar y moralizar la conducta humana. Ya vamos a hablar bien de esto porque es delicado, pero en realidad simplifica la complejidad de las decisiones individuales. Por ejemplo, lo que en una cultura se considera bueno, en otra puede ser malo, y les voy a dar un ejemplo práctico. En algunas sociedades antiguas, el sacrificio humano era visto como un acto noble y necesario. Era algo sagrado también, pero hoy lo consideramos como algo brutal.
La monogamia, por ejemplo, es vista como algo bueno en muchas sociedades, pero en otras es la poligamia lo que es bien visto. Entonces, podemos ver que no existe un código universal de lo que es bueno o malo, sino que cada sociedad y época histórica lo define según sus necesidades. Las decisiones humanas no son absolutas, sino que responden a emociones, instintos y aprendizaje. Por ejemplo, un soldado puede matar a alguien y ser visto como un héroe o como un asesino, dependiendo del contexto. Alguien que roba, por ejemplo, para alimentar a su familia, está haciendo algo que es malo a vista de la sociedad y es ilegal, es un crimen robar. Pero habría que preguntarse si lo que mueve a esa persona a robar también está mal. El hecho de robar está mal, pero lo está haciendo para cubrir la necesidad desesperada de unos hijos que tienen hambre y que de pronto están muriendo de inanición. Pero con esto no quiero relativizar, digamos, el comportamiento criminal, por ejemplo. Así que atención, porque no quiero ser malentendida. Nosotros tenemos leyes, hemos creado unas leyes para poder convivir en respeto y seguridad entre nosotros. Son leyes necesarias que han sido diseñadas para una sociedad para poder convivir. Pero miren, dentro de esas leyes también hay unos atenuantes, hay unos análisis que se hacen, por lo que les decía. Yo diría que más que mal o bien, lo que hay son intenciones, premeditaciones, todo esto. Porque una persona, si tiene que quitarle la vida a alguien por defenderse, no lo está haciendo con la intención de hacerlo. Es más, no quería hacerlo, pero lo hizo en defensa personal. Entonces, por eso es que hay leyes y hay atenuantes y hay que hacer estos procesos para que si la ley funcionara bien, seguramente habría más justicia. Ese es el tema de la justicia. Pero no es un tema fácil. Lo que pasa es que las religiones han tomado esto del bien y el mal para instrumentalizarlo como siempre y han creado esa polarización. Pero si vemos aquí, estos principios están más, yo les he dicho, ahí hay un núcleo de ciencia y de conocimiento, más que de un misticismo espiritual, yo lo veo como un conocimiento. Conocían las leyes de la física y es interesante porque cómo obtuvieron todo ese conocimiento en una época tan antigua, cómo podían percibir, por ejemplo, cómo era la materia y tantas cosas que estoy comenzando a exponer aquí en el canal que son muy interesantes. Algunas sí son visibles a simple ojo, pero otras cosas no se pueden ver. Entonces es interesante saber cómo llegaron a saber eso y yo ya les he dicho lo que pienso, que cómo lo llegaron a saber, porque los conocimientos les fueron transmitidos a estas personas. Entonces, es muy importante la intención, es muy importante por qué esa persona agrede a otra persona, por qué robó, por qué, aunque siempre robar es malo, pero hay una persona que pudo haber robado porque tenía una necesidad grandísima de alimentar a sus hijos. Y no se trata de justificar los actos criminales, absolutamente. Yo soy una persona que cree bastante en la ley, entonces es muy importante porque desafortunadamente el ser humano no se sabe regular a sí mismo y por eso tenemos los semáforos, por eso hay tantos policías, porque parece que no somos capaces de comportarnos bien por hacer el bien, o sea, por hacer algo que esté bien. Necesitamos tener ahí el guardia. Entonces, desafortunadamente, estamos en una sociedad que se comporta según el castigo o la recompensa que pueda tener, por interés de la recompensa o por no obtener un castigo, pero no hay esa voluntad de querer hacer el bien por hacer el bien. Yo no me paso el semáforo así nadie me esté viendo. Y ese sería el ideal del comportamiento humano, tener buenos principios. Esto es pues una opinión que yo les doy, ustedes pueden
tomarla o pueden rechazarla si no están de acuerdo, absolutamente. Ahora vamos a ver el principio del ritmo, que dice así: todo fluye dentro y fuera, todo tiene su marea, todo asciende y desciende. Entonces, este principio refleja la idea de que todo en el universo sigue unos ciclos, ritmos y patrones repetitivos. Eso sí lo podemos ver constantemente. Los fenómenos siguen un flujo de expansión y contracción, de subida y bajada, y este principio es comparable a la idea de ciclos naturales que se encuentran en muchas disciplinas científicas, como la teoría del caos, donde los sistemas complejos pueden ser previsibles solo en ciertos ciclos, o la energía potencial que puede moverse en ciclos ascendentes y descendentes. Los ritmos biológicos, como los ciclos circadianos, también reflejan este principio en el ámbito de la biología. Pero miren, hay un ejemplo que pues no está directamente conectado a la ciencia, pero sí está muy conectado con el comportamiento de la sociedad, nosotros como sociedad. Y es, por ejemplo, el principio de la economía, porque la economía sigue estos ciclos. Una persona que tenga sus inversiones en la bolsa de valores o que está invirtiendo en internet se dará cuenta de esto, cómo se cumplen estos ciclos. Y no importa qué tan fuerte sea un mercado, siempre habrá un punto en el que cae y luego vuelve a subir. ¿Y por qué este ejemplo demuestra el principio del ritmo? Porque muestra que nada permanece estático. Todo tiene un movimiento cíclico. Sube y baja, avanza y retrocede. También podemos ver esto en los ciclos, en el ciclo hidrológico, por ejemplo. Está la evaporación, está la condensación, la precipitación y finalmente la infiltración y escorrentía cuando parte del agua se filtra en el suelo y otra parte regresa a los ríos y océanos, repitiendo constantemente el ciclo. Eso es una de las cosas importantes de saber, que el agua siempre está. O sea, no es que se desaparece y se acaba, el agua se evapora, pero regresa. Lo importante es mantener esos ciclos sanos que se repitan como un flujo continuo. Y, por ejemplo, las constantes, por ejemplo, las estaciones, es algo que se ha mantenido también y por esto los antiguos podían saber, conocer los ciclos de los cultivos, eso nos da a nosotros una seguridad también. La respiración, por ejemplo, sigue un movimiento cíclico, entonces miren, en el macro vemos el ciclo hidrológico y en nosotros mismos tenemos un ciclo que es la respiración, uno de muchos ciclos, porque en realidad tenemos más. Y si vamos al micro, hay otros, porque las células, todo tiene sus ciclos. Entonces, este principio definitivamente está muy conectado con todo, con la naturaleza, con todo, y volvemos a ver que había un gran conocimiento en las personas que lo escribieron. Entonces, como les decía, estos ciclos sí son este principio y otros son perceptibles con los sentidos, pero hay otros que no. Entonces, esos son los más interesantes, los que vimos en el video sobre este tema, el video anterior, porque en ese caso sí se necesitan los microscopios y aparatos de aumento para poder ver lo que ellos ya sabían. ¿Cómo lo sabían? Esa es una buena pregunta. Entonces, los principios como el ritmo, la causalidad y la polaridad, por ejemplo, la polaridad de la Tierra, fueron comprendidos desde la antigüedad porque se podían observar sin necesidad de tecnología. En cambio, los principios cuánticos y astrofísicos solo fueron descubiertos recientemente. Esos son los que a mí me dicen que ahí hay algo de lo que nosotros buscamos. Por eso les realicé el análisis de esos específicamente, pero igual pues también me gusta terminar los otros principios, así que vamos a continuar. Ahora vamos con el principio de causa y efecto, que dice así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este es otro principio observable.
Correspondencia, por ejemplo, en la física clásica, Newton estableció que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, lo que sigue el principio de causa y efecto. La física cuántica desafía la causalidad en ciertos casos, pero en el mundo macroscópico, la causalidad sigue siendo válida. En términos psicológicos, por ejemplo, nuestras acciones tienen consecuencias en nuestra mente y entorno. Aunque la física cuántica introduce incertidumbre, la causalidad sigue siendo una ley fundamental en muchas ciencias. Entonces ya tenían ese conocimiento. Ahora, el último principio que veremos es el principio de género. Dice así, el género está en todo. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. La reproducción biológica se basa en el concepto del género en muchas especies. Tenemos el concepto del yin y el yang en la física, que aplicado a la mecánica cuántica y la termodinámica podemos ver que existen fuerzas opuestas que se complementan. Y aunque este principio se aplica muy bien en la biología y ciertas áreas de la física, su interpretación, como los otros, se ha llevado siempre hacia un pensamiento más bien, pues abstracto, llamémoslo así. Algunas interpretaciones del principio de género sugieren que las energías, ya empezamos a hablar de energías, ¿no? Entonces, ojo, que las energías masculinas y femeninas no son estrictamente binarias, lo que se asemeja a una idea moderna de que el género es un espectro, perdón, y no algo absoluto. Miren, aquí ya entramos en el campo de las filosofías y de los pensamientos abstractos, también esotéricos, orientales, pero que hoy día está muy en auge, como ustedes se darán cuenta. Entonces, cuando abrimos las puertas del mundo espiritual abstracto, ahí entran a ese mundo y construyen sus ideologías y las traen para acá, porque ahí todo es permitido. Hagan de cuenta que eso es como un Second Life. No sé si ustedes conocen, eso fue como los inicios de lo que era la realidad virtual. Entonces allí la gente entraba y tomaba un avatar y se hacía su avatar y se encontraba con otros y llevaban una doble vida, o sea, algo así, ¿no? Pues ahorita están diciendo que estas energías masculinas y femeninas, no importa el sexo biológico allá en el mundo espiritual, de manera que lo han traído al mundo material en forma de ideología de género, y eso ha causado bastante caos, ha producido también cambios de leyes y cambios de muchas cosas, de hecho, burocráticas y unas más delicadas y más graves todavía. Se ha producido mucha literatura, se han organizado como, se ha hecho una propaganda impresionante a esta cuestión. Y miren, aquí está un principio del género que dice, el género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, pero claramente la biología es la biología. Así que una persona dice, yo me autopercibo como, y ahí entran todas estas filosofías y explicaciones filosóficas ha influenciado muchísimo en las universidades, en los colegios, en la literatura, en la moda, en la música. Y de hecho, está el discurso de que los ángeles no tienen género, por ejemplo. También me acuerdo que cuando yo supuestamente estudiaba la Biblia, me decían eso, que los ángeles no tenían sexo, porque parece que en el mundo espiritual no lo tenemos. Si eso fuera así, pues es allá en el mundo espiritual, pero aquí en el mundo biológico, en el mundo físico, lo tenemos. Y yo pienso que en nuestra psicología nosotros somos personas con un sexo biológico, y eso determina muchas cosas, que otros se sientan de una manera u otra, tengan sus preferencias, tenemos muchas variedades de pensamiento, eso es así. O hay personas que dicen
que no se sienten bien con su cuerpo. La mente humana es muy compleja, por lo tanto, yo también veo una confusión tremenda ahorita y veo bastante confusión y caos en ese sentido. Pero bueno, hablándolo en términos biológicos, en la biología vemos algunas especies que sí tienen ambos sexos o que se autorreproducen, o sea, se reproducen solitos. Cada especie tiene su particularidad. Es un tema que dejo abierto, que se podría ahondar, qué tanto ese principio, qué tanto se puede aplicar, qué tanta correspondencia encuentra en toda la biología. No lo amplié porque pues eso daría para todo un video particular, hablando solo de ese principio, porque también, como les decía, toca un tema que es delicado. Yo no le tengo miedo a tocar temas difíciles, pero tengo que prepararme muy bien. No puedo hablar así espontáneamente de un tema tan delicado. Quería contarles que estoy leyendo este libro que me ha parecido muy interesante. Bueno, se los mostraré en la pantalla. Si lo pudieran, no sé si está en español, ojalá lo pudieran conseguir. Lo estoy empezando a leer. Porque es digamos, es un científico hablando sobre esa, precisamente esas correspondencias, esa relación entre lo llamado místico, espiritual, con la física. Así que me parece bastante interesante. Amigos, no se desconecten de mi Story Channel porque les tengo reservadas sorpresas y cosas buenísimas que vienen para el canal y pues para ustedes que se van a beneficiar de cosas muy positivas y que les van a aportar muchísimo. Yo espero sus comentarios siempre, los leo. Cada vez me doy cuenta de lo interesantes que son ustedes y se nota que son personas con unos principios bastante altos y muy inteligentes y me siento muy contenta de contar con ustedes aquí en el canal, de verdad. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme. Cuídense, cuiden su salud, cuiden su familia y hasta pronto amigos aquí en mi Story Channel.